Es sabido que cada asunto en la Torá es extremadamente preciso. Y si encontramos algún cambio entre una cosa y la otra, entre un versículo y otro versículo, pues debemos esforzarnos en tratar de entender la razón de ese cambio y qué es lo que la Torá nos quiere enseñar con ese cambio. En adición a esto, la explicación y comentario de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, a la Torá también es extremadamente preciso. Incluso las palabras, las expresiones, a veces de una letra se puede aprender qué opina Rashi sobre qué es lo que está diciendo la Torá en un determinado lugar. En general, Rashi no repite sus comentarios, excepto si hay una necesidad específica de hacerlo, porque hay una distancia muy grande entre dos cuestiones muy parecidas, entonces la explica dos veces y así sucesivamente. Pero en una misma parsha, en un mismo lugar, en la parsha de esta semana, parsha Kisisa, Rashi repite dos veces aparentemente lo mismo. Cuando somos precisos y buscamos en los versículos qué es lo que está pasando, vemos que en realidad los versículos no están diciendo lo mismo. Rashi nos está mostrando cómo efectivamente los versículos no dicen lo mismo, están hablando de dos asuntos diferentes, y luego vamos a encontrar una enseñanza en el servicio a Dios sobre cómo en realidad Rashi está hablando, por así decir, aludiendo a dos formas de servir a Dios y que tienen un efecto diferente en el corazón de cada uno de nosotros. ¿De qué estamos hablando? Uno de los asuntos de la parashá de esta semana es que Dios, por así decir, le dice a Moshe Rabbeinu, después de toda la historia del becerro de oro, que ahora no es el momento para explicarla, que efectivamente el pueblo judío va a entrar en la tierra de Israel. Pero se lo dice de una forma muy particular, indicando cuáles son los pueblos específicamente que viven en la tierra de Israel. Es sabido que son 7 pueblos. Esto está incluso mencionado en muchísimos lugares, pero vamos a ver que en la parsha de esta semana, cada vez que se mencionan estos pueblos, en lugar de mencionar 7 pueblos, se mencionan 6 nada más. Y Rashi explica en los dos lugares donde se mencionan estos pueblos de forma diferente. Y no explica nada en la Torá cuando anteriormente aparecen estos pueblos. Entonces, si Rashi realmente quería explicarnos que en realidad de ser 6 pueblos, o 5, como vamos a ver, son 7, debería decirlo en el lugar en donde aparecen, incluso en el primer lugar donde aparecen. Pero Rashi no dice nada. Vamos a ver. En Parshas Shmois, en la primer parashá del segundo libro de la Torá, en el capítulo 3, versículo 8, Dios le dice a Moshe Rabbeinu, en medio de la visión de la zarza ardiente, voy a descender y voy a salvar a mi pueblo de las manos de Egipto y lo voy a elevar de la tierra aquella donde están en Egipto a una tierra buena y amplia, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar, dice la Torá, del Knani, Hiti, Emoiri, Prisi, Hivi y Yebusi, 6 pueblos, que en realidad son 7, porque estaba el Girgashi también, pero no está mencionado aquí. Y Rashi no dice absolutamente nada. Después, en Parshas Shmois también, más adelante, en el capítulo 3, el versículo 17, la Torá dice de vuelta, Dios hablando a Moshe Rabbeinu, y le dice, para que le diga, comparta a Paro y al rey de Egipto, yo dije, voy a elevar a ustedes de la aflicción de Mitzrayim, de Egipto, a la tierra de Knani, Hiti, Emoiri, Prisi, Hivi y Yebusi. De vuelta, y el Girgashi, el 7º pueblo, ¿dónde fue a parar? Y Rashi no dice nada. Después aparece en Parshas Boy, donde el pueblo judío básicamente estaba saliendo de Egipto en medio de ese relato y cómo tenían que ser las leyes de Pesach, de la ofrenda de Pesach, de la fiesta de Pesach, etc. La Torá dice en el capítulo 13, el versículo 5, y será cuando te traiga Dios a la tierra del Knani, Hiti, Emoiri, Hivi y Yebusi. Y menciona 5 nada más, no menciona 7, ni 6 ni 7. Ahí Rashi explica que en realidad, a pesar de que aquí solamente están mencionados 5 pueblos, en realidad se refiere a los 7. Y todos se llaman Knani, el pueblo de Canaán, la gente que vivía en la tierra de Canaán. Esto es lo que aparece en Parshas Shmois 2 veces, en Parshas Boy, y luego aparece también en Parshas Mishpatim. El capítulo 23, versículo 23 dice, porque andará mi ángel frente a ti y te va a traer al Emoiri, Hiti, Prisi, Knani, Hivi y Yebusi.
seis pueblos. Y el Girgashi es el séptimo pueblo. Rashi no dice nada. Vamos entonces a nuestra parsha. En el capítulo 23, el versículo 2, la Torá dice así: voy a enviar frente a ti un ángel y voy a echar, sin la H, echar, expulsar al Knani, Emoiri, Hiti, Prisi, Hivi y Ebusi, 6 pueblos. Y el Girgashi es el séptimo pueblo, no está mencionado. Ahí Rashi comenta lo siguiente: son 6 pueblos. Y el Girgashi se levantó y se fue por sí mismo, automáticamente. Y cuando vamos en la misma parsha de nuestra semana, Parshas Ki Sisa, al capítulo 24, el versículo 11, el versículo dice: toma cuidado con lo que yo te mando hoy, dice Dios, voy a echar de frente a ti al Emoiri, Knani, Hiti, Prisi, Hivi y Ebusi, 6 pueblos. Y el séptimo, Girgashi, no está mencionado. Y Rashi comenta: hay 6 pueblos aquí. En el comentario anterior no dijo así, dijo son 6 pueblos. Aquí dice hay 6 pueblos aquí, porque el Girgashi se levantó de ellos. Pina mipneim, se retiró de ellos. Y no dice que se retiró automáticamente, dice que se retiró. En el comentario anterior dice Rashi, claramente lo repito, son 6 pueblos y el Girgashi se levantó y se retiró de ellos automáticamente. En el segundo comentario Rashi dice hay 6 pueblos y el Girgashi se levantó y se retiró. Lo dice automáticamente. Entonces tenemos que entender la diferencia entre todos estos lugares en donde la Torá menciona estos pueblos, diferente número de pueblos, no menciona 7, y sin embargo Rashi no dice nada. En Parshas Shmois, en Parshas Boi dice que son 7 pueblos, Parshas Mishpatim. Y en nuestra parsha, en donde 2 veces son mencionados 6 pueblos, y Rashi comenta las 2 veces de manera diferente. Al respecto, la explicación es así: al respecto de Parshas Shmois, Parshas Mishpatim, Parshas Mishpatim es diferente. Shmois y Boi, las primeras veces que son mencionados estos pueblos, en realidad la Torá no está mencionando los pueblos. No importa cuáles son exactamente ni cuántos son, sino que la Torá está mencionando la tierra en donde el pueblo judío va a ir, la tierra donde el pueblo judío va a vivir. Y es la tierra que es el Mekoim HaKnani, el espacio del Knani, del pueblo de Canaán, que en realidad son diferentes ramificaciones, pero todo un mismo pueblo. Entonces la Torá no está siendo exacta y precisa sobre cuáles son los pueblos, porque en la práctica está diciendo: esta es la tierra principal donde estos pueblos viven, esta es la tierra que te voy a entregar. En Parshas Mishpatim la Torá está diciendo que Dios va a mandar un ángel. Entonces, como la Torá misma va a explicar esto más ampliamente en nuestra parsha, entonces Rashi no dice nada. El estudiante, por así decir, debería esperar hasta que llegue nuestra parsha, en donde la Torá va a explicar específicamente de qué se trata este ángel, porque en realidad Dios iba a ingresar al pueblo judío mismo a la tierra de Israel, pero como el pueblo judío pecó, entonces Dios va a mandar un ángel. Y después Moisés le pide: ¿para qué vas a mandar un ángel si vos no venís? Yo no quiero ir. Bueno, toda una conversación que no viene al caso ahora, pero el punto es que en la parsha de esta semana está ampliamente explicado qué es esta cuestión del ángel que Dios va a mandar. Esto es al respecto entonces de las parashot anteriores. La Torá está haciendo, el énfasis está en la tierra, en el espacio en el cual el pueblo judío va a ir a vivir. Y en la parsha de esta semana, el énfasis está en los pueblos que Dios va a echar. Dios se va a ocupar de echar a este pueblo, al otro pueblo, al otro pueblo. No hace tanto énfasis en la tierra que el pueblo judío va a heredar, sino en los pueblos que Dios se va a ocupar de echar. Y en esto mismo hay 2 partes, por así decir. La primera vez que está mencionado, que es el capítulo 33, el versículo Dios, la Torá está diciendo que es Dios mismo quien va a expulsar este número de pueblos. Y menciona 5 nada más: Knani, Emoiri, Hiti, Prisi, 6. Knani, Emoiri, Hiti, Prisi, Hivi y Ebusi. Como el Girgashi se retiró por sí mismo, no fue, por así decir, abiertamente a los ojos de todo el mundo, obviamente Dios hace todo, pero no fue abiertamente Dios quien lo echó. Por eso Rashi comenta claramente: el Girgashi, es el séptimo pueblo, se levantó y se fue automáticamente. No fue Dios, por así decir, abiertamente quien lo echó. Pero la segunda vez que está mencionado,
La Torá está diciendo otra cosa. La Torá está haciendo referencia no a Dios echando a los pueblos, sino que el pueblo judío debía ser extremadamente cuidadoso cuando se asiente en la tierra de Israel, la tierra de Canaán, que después será la tierra de Israel, de no tomar las costumbres de los pueblos que vivían ahí. ¿Cuáles son los pueblos que vivían ahí? La Torá empieza diciendo, Shmor lecho, en el capítulo 34, el versículo 11, cuidado. Es decir, que la Torá está advirtiendo, tienes que tener extremado cuidado de no asumir y no tomar las costumbres de estos pueblos, porque yo voy a echar de frente a ti el Emoiri, Knani, Hiti, Prisi, Hivi, Ebusi, a pesar de que dice voy a echar, pero el énfasis es, como continúa, en el versículo 12, y Shomer lecha, ten cuidado, no hagas un pacto con ellos, vas a destruir los altares de ellos, no vas a arrodillarte los dioses de ellos, etcétera, etcétera. Es decir, Dios está dando una serie de mandatos que el pueblo judío debía cumplir en la tierra donde estaban asentados estos otros pueblos. Entonces Rashi comenta, hay 6 pueblos. ¿Quiénes estaban asentados en la práctica en la tierra de Israel? ¿A qué le importa si el Girgashi se fue solo o si Dios lo echó? El punto es que hay 6 pueblos en la tierra de Israel. Entonces Rashi dice esto. Hay 6 pueblos aquí. El Girgashi se levantó y se fue. No importa si fue automático o Dios lo echó. Esta es la explicación, como quien diría, Pshuto Shel Mikra, el sentido literal de los versículos. Cuando pasamos a un nivel un poco más profundo de explicación, Rashi está haciendo referencia, alusión aquí, a 2 formas del servicio a Dios. Es sabido que los 7 pueblos de la tierra de Canaán corresponden con 7 cualidades negativas en el interior de cada uno. Y cada una de estas cualidades negativas son paralelas a las cualidades positivas que efectivamente cada persona tiene en el interior, que se corresponden y se desprenden de las 6 emanaciones divinas, que ahora no es el caso para explicar cada una de ellas, Gesed, Gvura, Tiferes, no importa todo el detalle. El punto es que el alma del ser humano está construida, la estructura del alma es similar a la estructura con la cual Dios creó el universo entero. En esta misma cuestión, entre estas 7 cualidades, hay 6 que son específicamente activas y hay una que en realidad es la última, se llama en el mundo hasídico, el Kabbalah, Malchus, el reinado. Hay una que lo único que hace en realidad es recibir la energía de todas las otras 6 y expresarla. Esto en Kabbalah se llama Nukva de Klipa, la parte femenina que es la receptora. Se suele decir que lo masculino es el dador, lo femenino es el receptor. El receptor lo único que hace es recibir y aceptar todo lo que le llega y lo expresa. Como si dijésemos, el feto creándose en el interior de la mujer, del vientre de la mujer, recibe lo que el hombre tiene para darle y el feto es desarrollado por la mujer, pero en realidad está desarrollando algo que recibió. Ahora bien, estas 6 cualidades se corresponden con cada uno de estos 6 pueblos que estaban asentados efectivamente en la tierra de Canaán. Y cada uno de ellos corresponde con una cualidad diferente, si con bondad, si con severidad, si con belleza, y en general, en términos muy generales, el concepto de bondad es amor. Uno puede tener amor a Dios o uno puede tener amor al mundo material. Entonces, el primero de estos pueblos de la tierra de Canaán corresponde con el concepto de amor, pero un amor orientado a algo totalmente opuesto a Dios. Por ejemplo, al mundo material. O lo mismo pasa con ira, con el temor, gvura, severidad. Uno puede tener severidad consigo mismo para crecer en el servicio a Dios. O uno puede tener severidad con otros y tener enojo y expresar enojo totalmente fuera de lugar. Esto es una expresión de temor a Dios positiva, en donde la persona crece y dice, tengo que mejorar, no puede ser, y es estricto consigo mismo. O uno puede expresar esto en forma negativa y ser estricto con los demás y enojarse, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Totalmente fuera de lugar. Y lo mismo pasa con Tiferes. Tiferes significa belleza. Uno puede enorgullecerse y honrarse, sentirse honrado de ser posible servir a Dios, de haber estudiado Torá, y esto servir como motor también para crecer en el servicio a Dios y estar feliz de que la persona tuvo la oportunidad de vincularse con Dios, de estudiar Torá, etcétera, que es el creador del universo entero, que es infinito, y uno pudo realmente, siendo limitado y finito, conectarse con esto. Esto es Tiferes, belleza. Uno está feliz y contento de quién es y de la oportunidad que tiene de servir a Dios, el creador del universo. O uno puede buscar el propio honor, Koved, el propio honor. Como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, hay 3 cosas que quitan a la persona del mundo: Kina, Taiva y Koved. Kina es envidia. Es esta cuestión de la severidad, de por qué el otro tiene que tener, y el enojo contra que el otro tiene algo. Esto es Gvura.
severidad. Taiva es la pasión, porque están mencionados al revés, no tengo idea. Pero Taiva es la pasión. Pasión es lo que yo creo que debo tener. ¿Por qué no? Tengo que tener un teléfono nuevo, tengo que tener más dinero, tengo que tener una mujer más linda, y así sucesivamente. Más comida. Este es el concepto de Gesed, bondad, amor, totalmente mal orientado. Y Kavod es el honor que la persona tiene sobre sí mismo. Yo pienso que la gente se debe poner de pie cuando yo entro en un cuarto, yo pienso que la gente debería respetarme más por los conocimientos que tengo, etcétera, etcétera. Estas tres cosas destruyen a la persona y son tres expresiones de las cualidades, de estas 6 cualidades, 7 cualidades negativas en el interior de cada uno. Las otras 3, Netzahoy soy, para aquellos que saben un poco de mística, etcétera, no importa ahora el detalle, son ramificaciones de estas primeras 3, expresiones de estas primeras 3. Pero la última, la séptima, simboliza pensamiento, palabra y acción. Y aquí hay 2 niveles. Uno puede trabajar con las 6 cualidades y refinarlas y elevarlas y totalmente purificarlas. Automáticamente la séptima cualidad, pensamiento, palabra y acción, ¿de qué van a estar llenas? De estas 6 cualidades. Uno piensa, uno habla y uno hace aquello que surge de sus cualidades emocionales en el corazón. Si las cualidades emocionales en el corazón están totalmente refinadas, automáticamente pensamiento, palabra y acción van a ser refinadas. Y esto es lo que Rashi se refiere, que hay una situación en la cual la séptima nación, el Girgashi, se levantó y se fue en forma automática. Cuando la persona refinó totalmente sus cualidades emocionales, de vuelta, automáticamente pensamiento, palabra y acción son refinadas. Pero hay una segunda situación en la cual la persona no pudo todavía, por lo que sea, refinar sus cualidades emocionales en su interior y tiene que luchar y trabajar para que las expresiones negativas que están efectivamente en su interior no se expresen en pensamiento, palabra y acción. Y esta es la segunda vez que Rashi hace referencia a las 6 naciones en la parsha de esta semana y que el Girgashi se levantó y se fue, pero no fue automático. Es todo un trabajo a través de que la persona se esfuerza en cuando surge un pensamiento negativo, rechazarlo. Cuando surge la voluntad de decir algo negativo, rechazarlo también. O de hacer algo contrario a la voluntad de la Torá, a la voluntad de Dios, etc., expresado en la Torá, la persona se retiene, se esfuerza y no lo hace. Pero no es automático, es un trabajo de toda la vida. Similar a lo que explica el Alter Rebbe en el Tanya sobre el Beinoni, la persona intermedia que no refinó su interior. Lo que hizo fue trabajar, o lo que hace constantemente es trabajar duro para que no se exprese el mal de su interior en pensamiento, palabra y acción. Y esta es la segunda vez que Rashi comenta sobre la segunda vez, va a la redundancia, que aparecen los 6 pueblos y el Girgashi no. Y Rashi dice, es interesantísimo, hay 6 pueblos aquí, que efectivamente la persona no refinó estos 6 pueblos, 6 cualidades emocionales negativas en su interior, no las refinó, están ahí. Pero el Girgashi igualmente no se expresa. No es automático, es un trabajo y un esfuerzo. Que cada uno de nosotros tengamos el zhus, el mérito de poder trabajar con nuestras cualidades en nuestro interior, de poder refinar cada una de ellas, e incluso si no lo pudimos hacer, debemos saber que está en manos de cada uno de nosotros trabajar con pensamiento, palabra y acción, lo que está mencionado en otros lugares como las vestimentas del alma, de manera tal de no pensar nada negativo, no contemplar en pensar nada negativo, no contemplar esos pensamientos, no decir aquello que no corresponde y menos todavía no hacer aquello que no corresponde. Que tengamos el mérito de darnos cuenta que esto está en nuestro poder.